Continuamos con el capítulo 38 y seguimos con la segunda parte del análisis del capítulo anterior. Por ese entonces, Judá dejó a sus hermanos y colocó su tienda cerca de un hombre adulamita llamado Hirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá, con la que se casó y tuvo relaciones. Entonces ella quedó embarazada. Más tarde dio a luz un hijo y él lo llamó De nuevo quedó embarazada y tuvo un niño al que llamó Onán, y volvió a dar a luz a un hijo y lo llamó Selá. Él estaba en Aksib cuando ella tuvo este hijo. Con el tiempo, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que Dios le dio muerte. En vista de eso, Judá le dijo a Onán: Cásate con la esposa de tu hermano y cumple con el matrimonio de cuñado. Ten relaciones con ella para darle descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría suya, así que cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para no darle descendencia a su hermano. Pero lo que hacía estaba mal a los ojos de Dios. Por lo tanto, a él también le dio muerte. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: Quédate en la casa de tu padre y mantente viuda hasta que mi hijo Selá sea mayor. Y es que pensaba, no sea que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Con el tiempo murió la esposa de Judá, que era hija de Suá. Cuando Judá terminó el periodo de duelo, fue con su amigo Hirá el adulamita, donde estaban los esquiladores de sus ovejas en Timná. Entonces alguien le dijo a Tamar: Tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Así que ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió el rostro, se puso un chal y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino que va a Timná. Hizo esto porque veía que Selá ya era mayor y todavía no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, porque Tamar se había cubierto el rostro. De modo que se apartó del camino, fue hacia ella y, como no sabía que era su nuera, le pidió: Déjame tener relaciones contigo, por favor. Ella le respondió: ¿Qué me darás a cambio de tener relaciones contigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dijo él. Pero ella le contestó: ¿Me dejarás alguna garantía hasta que me lo envíes? Él le preguntó: ¿Qué quieres que te deje como garantía? Entonces ella le dijo: Tu anillo de sellar con su cordón y la vara que tienes en la mano. Así que él se los dio, tuvo relaciones con Tamar y la dejó embarazada. Después ella se levantó y se fue. Se quitó el chal y se vistió con su ropa de viuda. Judá envió a su amigo el adulamita para que llevara el cabrito y recuperara la garantía que le había dejado a la mujer, pero éste no la encontró. Así que les preguntó a los hombres del lugar: ¿Dónde está aquella prostituta de templo que estaba en Enaim junto al camino? Pero ellos le dijeron: Aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Al final él regresó a donde estaba Judá y le dijo: No la encontré. Es más, los hombres del lugar me dijeron: Aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Así que Judá le dijo: Que se quede con las cosas, no sea que se burlen de nosotros. En cualquier caso, yo le envié el cabrito a ella, pero tú no la encontraste. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: Tu nuera Tamar se ha prostituido, y por haberse prostituido ahora está embarazada. Entonces Judá dijo: Llévenla afuera y que la quemen. Mientras la iban llevando afuera, ella le envió este mensaje a su suegro: El hombre del que estoy embarazada es el dueño de estas cosas. Y añadió: Por favor, comprueba de quién son este anillo de sellar, este cordón y esta vara. Judá examinó las cosas y dijo: Ella es más justa que yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selá. Después de aquello no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Pues bien, cuando a ella le llegó el momento de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. Mientras ella daba a luz, uno de ellos sacó la mano.
Enseguida la partera agarró un hilo rojo de escarlata, se lo ató a la mano y dijo: Este salió primero. Pero él volvió a meter la mano y su hermano fue el que salió. Así que la partera exclamó: ¿Qué desgarro hiciste? Por eso lo llamaron Pérez. Y después salió su hermano, que tenía el hilo rojo de escarlata atado en la mano. A él lo llamaron Zera. Bueno, una historia demasiado fuerte, porque Judá fue quien hizo el comercio, y este capítulo se ve como una lección muy, muy fuerte para su vida, si es que la llegó a ver. Pero nosotros que estamos aprendiendo de este libro, debemos entender que la vida nos va a presentar situaciones para que podamos abrir los ojos, y son también en consecuencia de las acciones que tuvimos un poquito para atrás, si podemos analizar nuestra vida. Para empezar, vemos que Dios le quitó la vida a una persona porque no le agradaba el comportamiento de esa persona. Y desde aquí se empieza a partir la forma en la que vemos a Dios, el Dios verdadero. ¿Por qué, si Dios es amor, le quitó la vida a una persona? ¿Por qué tuvo el tiempo de hacerlo si esa persona es mala y estaba aquí en la tierra? Pues sin que le afecta a un Dios que puede crear un planeta, una persona esté haciendo el mal. Pero sin dudarlo y sin ningún pelo en la lengua, voy a decir que hay personas que pudieran llegar a hacer algo peor, y por eso ya no están aquí, porque el mal pudiera crecer. Y entonces Dios, que tiene la facultad de la vida y de la muerte, puede tomar la vida de cualquier persona en cualquier momento para detenerle. Y entonces se queda sin descendientes, y su esposa pasa a ser, en ese tipo de visión, una mujer viuda sin descendencia pasaba al siguiente hijo para que pudiera dejarle descendencia a la persona, al finado, al primer hijo de Judá, a Pero su hermano sabía que los hijos que tuviera no iban a ser reconocidos ante la familia, ante los demás, como de él, y no quiso tomar ese camino. Tal vez se imaginó el tener un hijo y no poder tratarlo como suyo, como propio, por atribuírselo a su hermano. Y entonces tuvo un acto que a Dios no le agradó, esa actitud, por desperdiciar el semen. Y es que aquí también menciono, pero con letras rojas, porque es muy fuerte lo que voy a decir. El semen de un hombre no está para desperdiciarse, ni en el suelo, ni en una sábana, ni en una toalla, mucho menos en papel. Es sagrado y tiene una fuerza, una conexión espiritual con Dios, que nos creó, como para ser desperdiciado. Y con mayor razón, pues cuando una persona se une a una persona que no es su pareja, que no es su esposa, o anda en caminos de prostitución con personas que se dedican a brindar ese tipo de contacto, y la persona va y desperdicia su energía, pues en telas, por llamarlo así, no indagar más en ese tema. Pues no le agradó a Dios, y toma la vida de este segundo hijo de Judá. Fuerte, ¿no? Entonces la esposa se queda nuevamente sin descendencia y le hace una promesa a Judá, que va a entregarle a su hijo cuando sea mayor. Era un menor, y
¿Y qué pasó con José, con su hermano? Él era un menor, tenía 17 años, y, y Judá no lo entrega por miedo a que se muera, pero toda su dignidad, toda su ah, imagen ante pues su alrededor o quien estuviera llevando su vida, pues se vio completamente manchada de juicio. Y en esa negociación que hizo con su nuera, donde la trata como una prostituta, mientras ella tenía el respeto y una intención de irlo a ver para dialogar sobre lo de su hijo, terminó perdiendo la negociación. Y eso que era el de la mente comerciante. Entonces, esta lección le muestra que esos juicios acelerados pues no le llevan a mejorar su imagen ni tampoco van a mejorar su vida. Son momentos tan fugaces que luego traen su consecuencia. Y esta mujer le hace una jugada, por llamarlo así, pero que no inició de su parte. Ella no tenía esa intención. No fue a buscarlo con ese plan. Entonces tenemos que ser muy exactos en nuestros juicios. Y Judá pues se daña su imagen por, porque su descendencia no vino de su hijo, no cumplió lo que prometió, vino de él mismo, pero, pero digamos que en una separación solamente aportó para que la procreación pues siguiera, eh, pero ya no volvió a estar con Tamar, con su nuera. Y a los gemelos pues los crió ella sola y continuará la historia, pero qué asombroso es aprender de la escritura. Y ojalá que independiente a nuestra personalidad y a nuestros intereses, estemos aprendiendo. ¿Qué es lo más relevante que hemos abordado en nuestra vida recientemente? ¿Cuál ha sido esa situación eh, más cercana a nuestro momento actual? ¿Cómo la abordamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué juicio hicimos? ¿Cómo resolvimos la situación? Porque vendrán más en el futuro y dependiendo en cómo nos hayamos comportado o lo que hayamos hecho, pues vendrá la siguiente lección para que la podamos pasar correctamente.